Bienvenido a su canal de Smart Pharma del Dr. Carlos Iván Vanegas. Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Pues es un deterioro neurológico progresivo que nos lleva a la disminución del tamaño del cerebro o a atrofia. ¿Por qué sucede esto? Resulta que las células cerebrales, que se llaman neuronas, tienen un deterioro por acumulación de unas proteínas. Entonces, cuando hay acumulación de las proteínas se daña la función de la neurona y por ende finalmente pues se muere. Entonces esa célula muere y por ende ese tejido pues disminuye de tamaño, por eso el cerebro disminuye de tamaño. Entonces resulta que ¿qué pasa cuando sucede esto? Cuando sucede esto, pues hay alteraciones en la persona del comportamiento, hay alteraciones de pensamiento, hay alteraciones de la actividad o cómo se desenvuelve la persona en la parte social, y también hay una alteración en la independencia de la persona, es decir, la persona no puede ser independiente. Entonces, hablamos de que generalmente cuando hay síntomas, pues se dan cuenta, en las etapas iniciales generalmente se da cuenta la persona. ¿Por qué? O sea, la persona es consciente de que tiene una alteración cerebral, porque dice, ya me olvido de las cosas, no sé dónde están las llaves, y no sé dónde dejé, no sé, cualquier otra cosa, no sé cuándo es la cita, se me está olvidando todo. Entonces, consciente de que hay un trastorno, ¿sí? Ya en la etapa más adelante resulta que ya se empieza a olvidar de los acontecimientos recientes, ¿sí? Es decir, que fue a mercar, fue a comprar algo, tuvo una reunión con las amigas, fueron a comer, y resulta que después ya no se acuerda de lo que hizo, ni con quién estuvo, con quién se reunió. Entonces ya hay un deterioro más progresivo. Posteriormente, entonces ya podemos ver que la persona empieza con palabras repetitivas, o resulta que hace la misma pregunta varias veces. Resulta que muchas veces se pierde en los sitios donde era muy reconocido por la persona, como en la casa o en la cuadra, o también puede colocar objetos donde no debe colocarlos, es decir, puede colocar un zapato en la nevera, y posteriormente pues ya puede llegar al momento en que ya no reconoce los familiares, aunque inicialmente primero no se acuerda de los nombres, pero los reconoce, y posteriormente ya no se acuerda de ellos. También hay una parte donde por lo menos él sabe que esto es un mouse, ¿sí? Pero señala, pero no puede pronunciar la palabra mouse, o quiero tal comida, pero no puede pronunciar qué es lo que quiere, qué es lo que él quiere, cuál es el significado de ese objeto. Entonces él lo señala. Entonces esas son las etapas de deterioro. Ahora, hay que tener muy en cuenta que generalmente la lesión que se produce a nivel cerebral siempre afecta la parte donde los recuerdos son más recientes. Entonces muchas veces hay personas que dicen, no, resulta que mi familiar está perfectamente en todo lo que tiene que ver con la parte mental. ¿Por qué dicen eso? Porque resulta que él se acuerda de todas sus cosas anteriores, se acuerda de su colegio, se acuerda de sus compañeros, se acuerda del trabajo, los logros que tuvo, todo eso. Pero resulta que la enfermedad de Alzheimer primero empieza a afectar unas partes del cerebro donde va la memoria reciente, y cuando ya va en etapas avanzadas es que afecta la parte del cerebro donde están todos los recuerdos del pasado. Entonces no necesariamente, si recuerda todas las etapas del pasado, el paciente no quiere decir que no tenga Alzheimer, y ya puede haber andado un territorio extenso de la enfermedad. Entonces todo el mundo dice, no, como se acuerda de lo anterior es porque tiene una excelente memoria, pero no es así. Entonces tenemos que mirar y tenemos que conocer esta enfermedad, porque esto se puede convertir, o esto se va a convertir en un problema de salud pública, porque va a haber mucha gente con enfermedad de Alzheimer, porque todos los factores contribuyentes a la enfermedad de Alzheimer están en crecimiento, sobre todo en nuestra actualidad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que mirar, ¿sí?, qué nos afecta. O sea, la contaminación, esa contaminación, el smog que se mete, eso va directamente a la parte cerebral y eso nos daña la parte del cerebro. Está también el alcohol. La gente que le gusta el alcohol pues también tiene un deterioro a nivel cerebral. Personas que hayan tenido lesiones, digamos como una ACV, es decir, una trombosis, ¿sí? Entonces eso daña en cierta forma el cerebro y nos puede llevar más progresivamente y más rápido a una enfermedad de Alzheimer, ¿sí? También los que tuvieron, digamos, algún accidente, un trauma craneoencefálico en el futuro, también pueden haber afectación de su mente. También personas que tengan afectación del sueño, personas que tengan apnea del sueño,
Claro, porque eso falta, la apnea del sueño lo que hace es que disminución, deficiencia de oxígeno a nivel cerebral, eso también daña las células cerebrales, ¿sí? Otra cosa muy importante es el corazón. El corazón es súper importante porque resulta que el corazón bombea la sangre a todo el organismo y especialmente pues obviamente al cerebro. ¿Y qué lleva la sangre? La sangre lo que lleva es nutrientes y lleva oxígeno. Si no tiene una buena circulación, una buena perfusión a nivel cerebral, pues obviamente va a haber un deterioro con el tiempo. Entonces también hay que tener mucho cuidado. Entonces las personas que hayan tenido un infarto agudo de miocardio, unas personas que tengan arritmia cardíaca, que tengan una valvulopatía, todo eso nos puede condicionar a que en el futuro tenga una enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque tiene una mala circulación. Ahora, ¿qué otras cosas me pueden producir todo eso? Entonces resulta que si yo no hago ejercicio, si soy sedentario, eso también me puede contribuir. Personas que tengan dislipidemia, ¿qué quiere decir eso? Que tengan colesterol alto, triglicéridos altos, claro, porque eso tapa las arterias y no permite una buena perfusión. Ahora, pacientes que tengan diabetes mellitus, pues que tengan hipertensión arterial. ¿Sí? Todo eso condiciona a que personas obesas, todo eso condiciona a que las personas puedan presentar enfermedad de Alzheimer en el futuro. Entonces, miren lo importante, lo fundamental que es eso. Ahora, otra cosa importante es la alimentación. Eso sí que es básico, porque ahorita cuando se celebró el Día de la Enfermedad de Alzheimer, resulta que el 40% de la producción de esa enfermedad es por malnutrición, es decir, la alimentación, mala alimentación, o sea, no tenemos los nutrientes necesarios para que nos alimente el cerebro. ¿Y cuáles son esos nutrientes? Generalmente son oligoelementos como es el magnesio, el cromo, el selenio, el zinc, todo eso son oligoelementos que están en la naturaleza y que están en poca cantidad, especialmente en las verduras y los vegetales. Entonces, como los consumimos pocos, pues poco nos lo nutrimos. Y también están los pescados, especialmente los pescados de mar. ¿Por qué? Porque el pescado va allá a los corales, va al fondo del mar y raspa todas esas piedritas y ahí están los minerales y eso es lo que nos da la fortaleza mental. Entonces también hay otro componente que es el complejo B, que también es importante para el nivel cerebral, sobre todo para las personas que toman. Entonces, miren todos los componentes que nos pueden llevar a futuro a una enfermedad de Alzheimer. E incluso no hablemos de enfermedad de Alzheimer, hablemos de una mala memoria. Entonces, esto no solamente es para las personas que están enfermas, también para jóvenes que tienen que estudiar, que le exigen una concentración, un universitario. Primero, duerme mal, porque no duerme todas las horas. Segundo, está comiendo mal y más si está lejos de su casa. Entonces, mire, todo eso son componentes más los tóxicos que están en la alimentación. Resulta que todos los que nosotros nos comemos pues son alimentos procesados y tienen pues conservantes y también tiene fertilizantes. Entonces, todo eso son tóxicos que llegan a nuestro organismo y si nosotros nos desintoxicamos, pues nos vamos a llevar a un gran problema. Entonces, todos esos acúmulos de tóxicos se van quedando en el organismo. No solamente para la parte cerebral, sino en general. Resulta que cuando nosotros no desintoxicamos todo eso, eso nos lleva a una vejez también prematura. Entonces, mire lo importante que es desintoxicar, que es suplir. Todos tenemos que suplir. ¿Por qué? Por lo que ya les expliqué, la alimentación, lo que nos estamos comiendo ahora, realmente no tiene ningún valor nutritivo. Entonces, tenemos que suplir externamente. ¿Para qué? Para más o menos poder mantener esta maquinita, este organismo, este cuerpo humano sano. ¿Por qué? Generalmente cuando hay deficiencias constantes y prolongadas es cuando llega la enfermedad. Cuando da una diabetes, cuando da una hipertensión arterial, cuando hay una artritis reumatoidea, es una enfermedad que se estableció hace mucho tiempo. Cuando ya hay aparición de los síntomas, ya llegó la enfermedad, pero eso viene de atrás. Entonces, para que nosotros tengamos cuidado y especialmente en esta enfermedad, que es tan delicada y especialmente tan delicada para las familiares, no solamente para la persona que lo sufre, sino que eso es un problema social. ¿Por qué? Porque resulta que la persona que sufre de eso es, por ejemplo, de la familia, ¿sí? El papá, la mamá, que los conocieron tan activos, que siempre luchó por su familia, que siempre fue una persona súper activa. Entonces resulta que la persona de un momento a otro tuvo esa caída mental. Entonces todo el mundo, después de ver esa persona tan activa y verlo ahorita en esas condiciones, pues es delicado. Entonces no solamente ellos se caen también,
¿sí? Moralmente, sino también eso hay un gasto también económico. Si la persona llega muy adelante, pues ya son personas que no se pueden valer por sí mismas, ¿sí? No son independientes y muchas veces no se pueden vestir, no se pueden bañar, no hay control de esfínteres, entonces todo eso se convierte en un problema social para la familia, no solamente para ellos, sino también para la familia. Entonces mire que esto nos trae este tema para que nosotros pensemos que nosotros tenemos que nutrir, nosotros tenemos que saber cómo debemos manejar nuestro organismo, especialmente la mente, que es tan importante para todo lo que necesitamos. Entonces nosotros acá en Smart Pharma le tenemos todo cómo se debe hacer, cómo se debe suplir, todas las recomendaciones que se deben hacer, no solamente la parte de nutrición, sino también la parte de cómo mejorar nuestra mente. Tenemos que estar activos socialmente, tenemos que estar activos también en la parte de lectura, de escritura, hay muchos ejercicios para hacer, entonces todo lo que nos conlleve a tener la mente activa. Entonces también les quería decir que vamos a tener un medicamento acá especial que vamos a estar promocionando especialmente para la parte de memoria, que sirve tanto para la persona mayor, la que tenga la enfermedad, como para el niño que está estudiando, que está en su colegio, como para los adolescentes que están en la universidad. Entonces para todo nos sirve, porque simplemente lo que necesitamos es fortalecer ese cerebro. Bueno amigos, fue un gusto haberles compartido este tema y espero que el próximo tema también sea de su interés. Bueno, que tengan un feliz día.